Aquí se... Continuamos en vivo conversando con un gran pensador de nuestros tiempos. Nació en Cuba en 1932, se mantiene, y ya ustedes lo han podido ver por toda la primera parte del programa, tan lúcido como hace 50 años cuando trabajó como economista para la empresa holandesa Shell, cubano de nacimiento, argentino por elección, diputado, fue diputado de la Nación Argentina, asesor de la Cancillería, economista del Fondo Monetario Internacional, abogado, economista, máster en Derecho Comparado, es autor de 19 libros sobre ideas liberales en el mundo sajón y en América Latina. Por ejemplo, acá están 3 de esos libros. Uno es Cuba entre la independencia y la libertad, el otro Argentina 1810-1880, un milagro de la historia, y el tercero Los condicionamientos éticos de la libertad. Regularmente escribe en varios periódicos del continente, es presentador además del programa Sin Fronteras, transmitido por el Canal 2 de Argentina. Estamos conversando con el señor Armando Rivas. Yo quisiera poder realmente llegar a su edad y acumular al menos el tercio de conocimiento y de cultura general que tiene usted. ¿Cómo se logra eso? ¿Se lee mucho, constantemente? ¿Cómo no olvidar tantas citas en una mente? A veces me critican por las citas y yo digo, lo que estoy diciendo son las ideas que cambiaron al mundo, no son mías. Si hubieran tenido que esperar por mí, estaríamos viviendo en la Edad Media. Lo que pasa es que son ideas que debiera saber todo el mundo y como nos han enseñado lo contrario, no lo entendemos, ¿no? Y por supuesto la demagogia ha sido, imagínense, la escribió Aristóteles hace 2500 años, o sea, la idea de la supuesta igualdad y de quitarle a los ricos para que también Aristóteles dice eso es una iniquidad. Lo dice, sacarle a los ricos para darle a los pobres es una iniquidad. Lo dice con todas sus letras. Usted dice que la sociedad parece ser dividida éticamente entre hombres con intereses y hombres con vocación de servicio. La historia muestra que estos últimos prestan muy malos servicios. ¿Quiere que le diga la verdad que eso casi es una paráfrasis de Adam Smith? Porque el que lo dijo así también fue él, cuando se refirió precisamente a lo que se ha llamado la mano invisible. Y dice, él dice, el individuo buscando su propio interés hace bien no solamente a él, sino a la sociedad en su conjunto, mucho más que los que pretenden actuar por el bien público, que generalmente no conozco que hayan hecho mucho bien público. Y cuando el Estado se apropia del 50% de la economía, usted tiene que plantear una teoría económica diferente de la que nos han enseñado en muchos casos. Y esto es el problema de Europa. Europa... mire, y ahí vamos ya a entrar a lo que quedó pendiente de las causas de las crisis en Europa y en Estados Unidos. Y sí, y lo voy a hacer muy simple. En Europa, entre el 60 y el 70, el gasto público en los países principales, Italia, Alemania y Francia, eran del 15%, 17% del Producto Bruto. Crecían entre el 4 y el 6% por año estos 3 países. En la década del 2000 llegaron prácticamente al 50%, Francia llegó al 56%. Por eso cuando dicen que el problema es Grecia, no. Grecia es el ejemplo del problema, pero no es el problema es mucho más amplio, ¿no? Que crecieron entre el 2000 y el 2008 a menos del 1% por año. Y países como, por ejemplo, Alemania, que aparece que es el grande... ¿Sabe cuánto cayó la economía alemana en el año 2009? Casi el 5%, o sea, casi el doble de lo que cayó la economía americana. Pero al menos Angela Merkel en este momento parece ser la líder dentro de la Unión Europea. Porque, ¿sabe? Alemania tiene una ventaja porque es la única que tiene el euro es compatible con su nivel de precios internos, porque hicieron un error grave, porque en la Argentina hemos aprendido de hacer errores, ¿no? Enormemente, ¿no? Y sabemos, tener una moneda sobrevaluada es imposible, y esto es el problema que tiene la mayor parte de los países europeos. Cuando él dice que Alemania anda bien en gran medida por los errores que hicieron los demás, porque el superávit comercial de Alemania es prácticamente el 60% de su superávit comercial lo tiene de los demás países europeos.
que todos los demás, salvo Holanda, todos los demás tienen déficit comerciales en producto precisamente de haber hecho una moneda común sin una política monetaria y una política fiscal común. Esta es una cosa que van a tener que arreglar de alguna manera. Y creer que ahora, como dicen algunos economistas, que no pueden bajar el gasto, sino lo que no pueden es subir los impuestos. Y al principio le diría que casi la inflación sería un beneficio en estas circunstancias, porque bajaría el nivel real de la deuda, ¿no?, sin crear un problema financiero al sistema bancario, porque le quieren echar la culpa ahora a los bancos del problema, y los bancos lo único que hicieron fue normalmente usar los créditos, los errores que cometen los gobiernos. En el caso de Europa. ¿Y en el caso de Estados Unidos fueron los bancos los culpables de la crisis de acá? El culpable de la crisis de acá fue el señor Carter, con la ley que dijo del Community and Reinvestment Act, por la cual creó el Fannie Mae y el Freddie Mac, para que le prestaran a gente que no tenía con qué pagar, porque esta es la verdad de la cuestión, porque todos los americanos tenían derecho a tener una casa. Bueno, el resultado fue el bubble, y lo único que han hecho, en lugar de tener todos los americanos una casa, muchos han perdido la que tenían. Fue ese sueño americano que terminó convirtiéndose en una pesadilla para muchísima gente. Pero exactamente, porque no se puede hacer, porque el sistema financiero, como lo dice Minsky, tiene cierta tendencia a la especulación. Cuando empiezan a subir los precios, empiezan a prestar más. ¿Y qué pasa? Después, porque prestan, suben los precios. Y ahí empieza toda esta fantasía que fue lo que dio el bubble. Pero los Estados Unidos tienen hoy, en los Estados Unidos se rompió con la regla del sistema a través de esto. No es el sistema. Ahora, lo que sí hay que tener cuidado es que no caigamos en la idea de crear un sistema como el europeo, porque como dijo The Economist hace poco, el problema de Europa es el sistema, y el que lo quiere cambiar pierde las elecciones. Y si no, mire lo que le pasó a Schröder en la propia Alemania, que fue el que trató de cambiar el sistema, su propio partido lo sacó. Entonces, esto hay que tenerlo a mi juicio muy claro para entender, como le digo, la problemática del mundo en la actualidad, que es distinta de lo que se vivió anteriormente, porque hoy hay países que se han dado cuenta de lo que dijo Hume, que la riqueza de tu vecino no te perjudica, sino que al contrario te beneficia. ¿Por qué cree que los chinos le compran los bonos a los americanos? Porque saben que si se cae la economía americana, se cae la de ellos también. Hablando de China, nos tenemos que ir a una pausa, pero ¿es China un país comunista? Es una buena pregunta, sí, pero la dejamos pendiente para cuando regresemos de la pausa. Usted no se nos vaya. Continuamos hablando con este gran pensador de nuestros tiempos, que es el señor Armando Rivas. Ya volvemos.